Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por participar en esta nueva charla que nos brinda el Colegio Inmobiliario. Soy Claudia Carral, de Actividades Académicas. Y en 2 minutos vamos a comenzar con la charla de la escribana Albina Serpa Juárez. Mientras les voy comentando, como verán en la pantalla, hay un QR en el cual pueden unirse al grupo a fin de poder realizar sus inquietudes, sus consultas con la escribana, que va a estar ella presente también en el grupo, y poder ampliar la información que vamos a recibir ahora. Así que les agradecemos su presencia y a todos los que están en YouTube, así que gracias por participar. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este tercer encuentro, tercera jornada del ciclo notarial que realizamos gracias a un acuerdo programático con el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Inmobiliario. No quiero dejar pasar de alto que ustedes habrán visto cuando entraron personal de la casa con el tema del reempadronamiento para todos aquellos que todavía no lo hayan realizado. Como se venció el plazo, se hace en forma presencial. Tenemos destacados a Oriana y Ulises para atenderlos y poder realizar el reempadronamiento. Este reempadronamiento es para actualizar datos, dado que el colegio renovó todos sus sistemas y digitalizó todas las acciones internas, por los cuales ahora los nuevos matriculados ya ingresan en forma digital y aquellos que nos matriculamos con anterioridad tenemos que entrar a ese sistema. Y a su vez brindarles la posibilidad de incorporarse al CABA-PROP, al portal del Colegio Inmobiliario, libre y gratuito para todos los matriculados de la Ciudad de Buenos Aires. Estarán viendo la publicidad que venimos haciendo en radio, en televisión, en vía pública y en distintos sectores de la ciudad como grandes pantallas. Se ha incrementado sensiblemente el tráfico en CABA-PROP, cosa que nos llena de satisfacción
Así que los invitamos a aquellos que no se han incorporado a pedir clave y contraseña para poder publicar en el portal que estamos seguros en muy poco tiempo va a ser el portal número 1 de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí voy a presentar a la escribana Albina Serpa Juárez, una, no voy a decir vieja amiga, una amiga desde hace muchos años de la casa, porque su juventud y su didáctica ya nos acompaña desde hace tiempo. Y en esta tercera jornada, el título de la charla que Albina nos va a ofrecer es Dominio, Posesión y Derechos Reales, Adquisición y Modalidades. No los entretengo más y vamos al fondo de la cuestión. Gracias, Albina, por tu presencia, y ese video que acabas de grabar va a recorrer todos nuestros espacios. Gracias. La tecnología puede fallar. ¡Ey! ¿Qué hacen? Ah, por los escombros. Ahora los limpiamos. No, ¿qué limpiamos? No, pare de romper, no puede romper ahí. ¿Qué pasa? ¿Están locos? ¿Qué es esto? Una ventana. Déjame a mí. ¿Están locos? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser un agujero con vista a mi casa? No sé, eso tendría que hablar con el señor Víctor. Bueno, llámelo, dígale que venga. No está, señor Víctor. Ah. Pedir el celular. Páseme el celular. No lo sabemos. Vuelve a mediodía. Bueno, mire, ni bien llegue, que me venga a ver urgente, ¿eh? Le digo. ¡Ey! No pueden seguir. Que el dueño venga a hablar conmigo. ¡Ew! Bueno, esto un poco me pareció interesante y divertido para distendernos un poco y darnos cuenta de que es una charla de amigos. Me encantaría que sea una mesa redonda, le decía Claudia, y que estemos todos sentados tomándonos un café y charlando. Yo vengo a contarles unas cosas que quizás les puedan interesar, y este video, un poco crítico, un poco humorístico, arranca con esto de la propiedad, ¿no? Que todos conocemos y lo usamos naturalmente. Ay, espérenme, que malísima con la tecnología. ¿Por qué no corre? Ahí está. Y naturalmente todos hablamos de propiedad, y en esto podemos ver hasta los límites, ¿no? Que esto de abrir una ventana en una pared. Y cuando hablamos de propiedad, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del dominio. Ya vamos a ver que dentro de los derechos reales, para los que no son abogados, los derechos reales se dan cuando existe una relación entre una persona y una cosa. Cuando hablamos de cosa en derecho, entendemos que es un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, un inmueble, por ejemplo. Entonces, esta relación que existe entre una persona y esa cosa, que se da en los derechos reales, entre ellos están el dominio. Y ese dominio es igual a lo que nosotros conocemos cotidianamente como propiedad, que es ese derecho real pleno que tiene una persona sobre la cosa, es decir, un inmueble.
¿Y quién tiene ese dominio pleno o esa propiedad plena? El titular registral. Todos nosotros que estamos en el tema inmobiliario sabemos de esto, ¿no? El que viene a vender es aquel que tiene inscripto el dominio a su nombre pleno. Es el que puede hacer lo que quiera con esa propiedad. Tiene el uso, goce, la disposición, la administración. Es decir, que puede vender. ¿Y con qué lo demuestra? Con su escritura o título inscripto. Nosotros generalmente, los escribanos, solemos hablar de título. La gente nos dice, ¿pero qué es el título? Es la escritura, que ya todos sabemos, que es la que está inscripta, y que le da esa legitimidad a esta persona para que pueda realizar actos jurídicos, ya sea para que afecte con otros derechos reales, o para que lo transmita. Entonces, acá, como primera medida, me interesaba hablar un poco de la diferencia entre propiedad, posesión y tenencia, para que se vean las diferencias que existen entre uno y otro. Cuando hablamos de propiedad, vuelvo a repetir, es el dominio pleno. A ver si me funciona esto, chicos. Ahí está. Cuando hablamos, voy bien. Cuando hablamos de posesión, en cambio, lo que nosotros pensamos es en el ejercicio, lo que generalmente en derecho, cuando hablamos de derecho nos dan este concepto, ejercicio de actos materiales con ánimo de ser dueño. Cuando yo estudié derechos reales, hay un señor que se llama Yering, que decía que es el que no reconoce un señorío mayor. ¿Sí? Yo me creo dueño porque tengo este acto material, pero en sí, la posesión, ¿qué es? Es la entrega. Es un hecho, no es un acto jurídico, es un hecho jurídico. Yo te hago la entrega de un inmueble, por ejemplo. Y acá nosotros podríamos encontrarnos con esta situación, con un boleto de compraventa que vemos todos generalmente en nuestras oficinas, que las personas, hoy ya no se utiliza tanto firmar boletos, porque se va generalmente a escritura directa, por el tema de por la rapidez con la que vivimos, porque antes se firmaban boletos a 30, 40 días, tranquilos, trabajábamos más tranquilos. Ahora es como más rápido. Pero se pueden dar situaciones en las cuales no se hayan terminado algunas, no sé, no esté el estado parcelario en el caso de Provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires también, y que consideren firmar un boleto de compraventa e inclusive se le entregue la posesión. En ese caso, va a haber una relación ya no de un derecho real, va a haber una relación personal, porque el que vende le va a ceder un derecho personal al comprador en un boleto de compraventa. Ese comprador por boleto de compraventa, si bien va a tener la posesión, no va a reconocer un señorío mayor, pero sí va a existir un titular de dominio. Entonces, este comprador por boleto no podría vender, o sea, transmitir el dominio como nosotros veíamos antes, el que tenía el dominio pleno, vendo, permuto, dono, etc. En este caso, lo único que nos quedaría como opción o camino es ceder esos derechos, o en el que pasa mucho también en algunos casos, no sé si a ustedes les llegarán a sus oficinas, que se encuentran con un boleto firmado hace 30 años, que no saben ni dónde están los titulares, y entonces inician una acción de usucapión o prescripción adquisitiva, y que tendrá que presentarse en tribunales con ese boleto, demostrar los 20 años de posesión pacífica e ininterrumpida, y será un juez quien va a determinar que ese señor se le va a transmitir el dominio pleno. Y entonces se inscribirá en el registro de la propiedad inmueble mediante una sentencia judicial. Esta sentencia judicial puede ser un testimonio judicial, la transcripción de los distintos actos procesales o la transcripción en una escritura pública, lo cual no es un requisito obligatorio, porque la realidad es que la prescripción se da en el marco de un juicio y ese va a ser el título o va a ser esa matriz, que cuando nosotros hablamos de la escritura es la escritura matriz, en este caso vamos a tener un expediente judicial como matriz y el testimonio será el que va a circular y va a ser el título que presentará esa persona que logró la usucapión, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero estas son las dos situaciones con posesión. Yo no puedo vender, sino que si tengo un boleto, cederé los derechos, y ese cesionario, es decir, el que adquiere
esos derechos de ese boleto, en todo caso, luego le requerirá al titular registral que otorgue la escritura translativa de dominio a su favor. Y en el caso de un boleto de mucha antigüedad con boleto compraventa, el señor tendrá que ir a realizar una acción judicial para que quede a su nombre. Obviamente primero se investiga si está el titular y demás, es un proceso bastante largo, pero finalmente llega a inscribirse a nombre de esta persona. También se pueden ceder los derechos litigiosos de ese usucapión. Me cansé, inicié las acciones, tengo un boleto hace 30 años, ya me cansé, no quiero venderlo, me quiero sacar esto de encima, inicio el usucapión y le cedo esos derechos litigiosos a otra persona para que lo continúe. Y como es continuador de mi persona, podrá continuar con ese proceso y se va a computar esos 30 o 20 años. Igual los jueces toman los últimos 20 años, no importa que hace 50 años que estén en la propiedad. Esta es la situación de la posesión. La otra situación era que vimos propiedad versus posesión versus tenencia. La tenencia es un ejercicio material sin ánimo de ser dueño, es decir, reconoce un señorío mayor, distinto a lo de la posesión. Yo no, yo soy el único estoy acá y no reconozco que nadie tiene mejor derecho que yo, salvo ese titular registral, ¿no? Que va a ser el que me va a transmitir el dominio. Pero en la tenencia no. En la tenencia yo reconozco que existe otra persona, yo solamente tengo el inmueble por un tiempo, que es como se da en un contrato de locación o en un comodato. Los comodatos también suelen ser comunes cuando hacemos escrituras, porque el vendedor necesita quedarse unos días más, entonces se suscribe un comodato que generalmente no excede de una semana, a veces he visto algunos un poquito más largos, pero es gratuito y termina, tiene una tenencia. Lo mismo que el locatario. En este caso, por supuesto, sabemos que nadie puede vender, no puede hacer nada. Simplemente podría ser los derechos de un contrato si no estuviera prohibido. Pero sí, me gustan las preguntas. La realidad es que no, lo que pasa es que depende de la situación particular. Yo no aconsejo un comodato tan largo porque digo, la persona que... A ver, también depende de la situación particular. Tuve una escritura hace un mes en la cual la persona que vendía su casa a un constructor y estaba comprando, esto se ve también cotidianamente, y en el caso él pidió estar 3 meses en el inmueble para poder, porque tenía una casa gigante y se mudaba a un departamento. Más allá de que sea grande, es diferente, ¿no? Cuando uno hace una mudanza. Entonces, les pidió 3 meses y se firmó el comodato por 3 meses y no hubo ningún problema. Yo, en particular, siempre les digo que no pase de una semana, porque si no, para eso, firman un boleto y que haga todo lo que tenga que hacer y después firmamos la escritura. Me parece demasiado más de una semana. Eso no obsta que lo puedan hacer. Es entre las partes el acuerdo, finalmente, y es gratis. No, en los contratos de comodato no se hace eso. A veces se hacen retenciones de dinero, pero no tienen que ver con el precio de la escritura. No, se supone que es gratuito. Yo te lo dejo porque soy muy buena. Iba a usar otra palabra. Estoy muy buena y digo, bueno, sí, no tengo problema de que te quedes una semana, 2 días, te doy para el día de la mudanza. En general, todos sabemos, se firma la escritura en la semana y es hasta el fin de semana, no se extiende demasiado. Es más, yo no termino de certificar las firmas en el comodato y ya se están mudando. Pero bueno, lo hacemos por un tema de seguridad, fecha cierta, etcétera. Entonces, este locatario o comodatario obviamente no puede vender, no puede disponer del inmueble solamente dentro del marco del contrato y con las limitaciones que de él surjan. Esta es la diferencia entre dominio o propiedad, posesión y tenencia. Entonces, esto, me gustó, lo puedo hacer por ahí. Las recomendaciones. Estas recomendaciones son generalmente las que nos tocan día a día. Porque muchas veces a ustedes les debe haber pasado que vienen personas a querer, bueno, yo sabes qué,
construí en un lote que me regaló mi papá, pero en realidad murió, y se encuentran con situaciones en las cuales no existe la ubicación del titular registral y que pueda vender. Y las personas creen que lo pueden hacer. Entonces, mis recomendaciones humildemente son que informar claramente que se transmite al que adquiere, porque muchas veces la gente se enamora, y ustedes lo saben, de las propiedades y no les importa lo que pasa con la documentación. No, yo puedo esperar, no me importa, pago lo que sea. Pero muchas veces hay gente que no sabe. A mí me pasó hace unos días también con una escritura donde se firmó una seña y la venta era de una unidad funcional, de una unidad complementaria cochera y también había una unidad complementaria baulera. En la seña no figuraba la unidad complementaria baulera. ¿Pero por qué? Porque el señor consideraba que eso ya no, a él le correspondía 10 habas partes indivisas. Y había vendido, él tenía una 20 habas partes indivisas, vendió una 10 habas partes indivisas a otro titular de otra unidad funcional, se le adjudicó ese porcentual y la persona de la inmobiliaria no se dio cuenta de que había quedado colgado 1/10. Yo tampoco primero, porque vi la reserva y pensé que lo que se vendía era la unidad funcional solo con esa unidad complementaria. Resulta que después, cuando traen los títulos, comienza el problema. Y el tema es que ellos habían arreglado, y yo no lo sabía, y creo que el de la inmobiliaria tampoco, que eso se lo iba a vender aparte. Pero aparte tampoco es que se lo podía vender, tenía que venderlo el mismo día, porque uno no puede, un titular de una unidad complementaria no puede venderlo suelto, siempre tiene que estar enganchado, siempre tiene que estar relacionado, adjudicado a una unidad funcional. Entonces fue todo un problema al principio para dilucidar. Entonces, y la persona que compraba no entendía o decía que no entendía, entonces nos puso en una situación bastante comprometida tanto al corredor como a mí, porque nosotros estábamos haciendo bien las cosas, él no sabía que le estaban vendiendo esto y por eso no lo puso en la seña. Y yo pensé que no le estaban vendiendo. Yo llegué al día de la escritura, quiero que lo sepan. Estaba sentada cuando nos dimos cuenta y tuvimos que cancelarla, por supuesto. Entonces, estas situaciones hay que tener claro exactamente, asesorar bien a los compradores. Después nos sentamos a hablar con el corredor, nos pegamos mutuamente, porque no te fijaste, yo no me fijé, vos tampoco, no sé qué. Terminamos amigos, pero hay que analizar bien qué es lo que quiere. A nosotros nos pasa eso, nos sentamos, charlamos con las personas, qué vas a vender, por qué lo vas a vender, a cuánto, estoy apurado, no importa, espera un ratito y contame, porque de esa manera sabemos, porque después podemos tener problemas. Entonces, si no entendemos algo por cualquier situación, porque no somos abogados, yo sé que muchos de ustedes son abogados, otros son arquitectos, tienen distintas profesiones. Entonces es mejor quizás consultar con un abogado o con un escribano para que trabajemos en conjunto. También es importante no publicitar propiedades que en realidad no estén en condiciones de vender, como por ejemplo un boleto de compraventa. Sí aclarar, mira, acá hay un boleto de compraventa, lo que te van a dar es un derecho, te van a ceder un derecho, pero vos vas a tener que buscar al titular para que se firme la escritura a tu favor. Yo les cuento estas situaciones que se presentan cotidianamente. A mí me llegan a la escribanía esto, por eso yo lo tomé. Yo sé que en el caso de ustedes no sucede, pero me interesaba traer estas situaciones que diariamente se presentan en la práctica. Sí. Claro. Bueno, eso es distinto porque es el tipo de emprendimiento. Ahora lo vamos a ver cuando me adelanto un cachito y lo vamos a charlar esto de porque es diferente. Yo hablaba de esto en una propiedad que ya está construida, que simplemente entre las partes firmaron un boleto y en realidad la posibilidad de la persona no es de vender, sino de ceder. Me ha pasado mucho con inmuebles de provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires no es tan común, pero en provincia de Buenos Aires es común que las personas vengan con un boleto, listo, yo ya quiero vender, bueno, tráeme la documentación y tienen un boleto, o tienen una escritura, pero no está su nombre, porque está el nombre del titular del boleto, el que les vendió por boleto, y vaya uno a encontrarlos. Porque el problema también es que podrían iniciar otro tipo de acción, que no sea la usucapión, si no llegan a los 20 años, que es la de escrituración.
que también es un proceso y que también se puede realizar, pero que también lleva tiempo. Entonces, ese es el tema. Yo me he encontrado con esas situaciones también, y o en el marco de un juicio por escrituración, que ahí sí hay que hacer una escritura, y si no se presenta el titular de dominio, será el juez el que firme la escritura y tendremos que ir, vamos los escribanos al estrado para que lo firmen, porque obviamente no van a la escribanía, ni a un banco, ni nada de eso. Bueno, esto es lo mismo, no prometer escriturable ya sin la certeza, ¿no? Muchas veces ha pasado, que más adelante lo vamos a ver también, que, bueno, listo, ya estamos para escriturar, perfecto, título original, no, pero no lo tengo, hay que sacar el segundo testimonio. Y el segundo testimonio, si bien tenemos trámite urgente, lo podemos mandar a inscribir urgente, no es que salen 24 horas. Aunque nos apuremos y lo hagamos lo más rápido posible, mínimamente 1 mes y medio, 2 meses seguro. Del colegio de escribanos del archivo sale un trámite urgente en 48 horas, el segundo testimonio, pero hay que mandarlo a inscribir. Y los trámites, lamentablemente, en el registro se están tratando de resolver los tiempos, pero no tarda poco, y por lo menos 2 meses. Entonces eso también hay que analizarlo, porque también me pasó de una persona que ya quería escriturar y finalmente tardamos, no solamente por el título, porque no estaba el segundo testimonio, sino porque además había una sucesión, que también ahora lo vamos a ver, y no estaba la orden de inscripción, que ese es otro tema. Muchas veces se ponen en venta inmuebles que han llegado hasta la declaratoria de herederos. Eso no es el final del expediente sucesorio, porque después de eso hay que pagar la tasa de justicia, hay que presentar los informes y hay que pedir la orden de inscripción. Y hay juzgados que lo hacen rápido y otros juzgados, yo estuve 1 año para que lo sacaran, porque había abogados que no habían cobrado y se habían muerto y había que cobrar, y el juez dijo: yo no te doy la orden de inscripción hasta que no le pagan a los herederos. ¿Y dónde están los herederos? Y buscar a los herederos y demás. Entonces, por eso hay que hacer como un análisis general en estas situaciones particulares. Obviamente que lo más lindo es cuando nos viene con la escritura divina, original, ya está todo, viene el que vende, ni siquiera sentimiento, viene soltero, ideal. Pero bueno, lo ideal no es lo de siempre. Y bueno, y por supuesto pedir la documentación respectiva a esto del título original. El título original siempre es súper importante. Yo, la verdad es que los hago ir a mi escribanía a los vendedores a llevarle el título original. Me pasa a veces que soy un poco moderna y si viven lejos, les digo, hagamos una videollamada, pero necesito ver que vos tenés el original. Porque es un problema no tener el original a la vista, porque no sabemos qué pudo haber pasado. Nos pudieron haber hecho una sustitución de persona en otra jurisdicción con ese título original, hubo una venta, vamos a inscribirnos. Bueno, está bien que vamos a pedir el certificado y va a salir a nombre de otro, pero digo, es como problemático no tener los originales. Obviamente para avanzar al principio, ir viendo, uno se maneja con copias, con escaneados, ahora hay mucha cosa de eso, del escaneo, pero el original, sobre todo para nuestra responsabilidad, la de ustedes y la mía, todos tenemos responsabilidad en esto, porque estoy segura de que si pasa algo en una operación, no es que no les van a reclamar. Entonces, estas son mis humildes recomendaciones. Entonces ahora vemos directamente que hablamos de los derechos reales, que decimos, en los derechos reales dijimos que la relación es de una persona con una cosa, con un inmueble en nuestro caso, ¿no? ¿Y cómo podemos adquirir los derechos reales? ¿Cuáles son estas modalidades de adquisición? Tenemos una que es la de los actos entre vivos. A mí me gusta, esto siempre me hace recordar cuando muchas veces vienen a la escribanía y me dicen, yo quiero hacer una donación en vida. Y sí, obviamente, porque muertos, yo todavía no atiendo muertos. Entonces, pero cuando nos referimos a los actos entre vivos, tenemos 2 tipos. Los que son originarios, es decir, que no dependen de un titular anterior, y esto se da en el marco de una prescripción o usucapión. Se le llama titular originario a aquel que haya adquirido en un juicio por prescripción adquisitiva, porque no va a necesitar que nadie le transmita el dominio, sino que él va a tener que demostrar que tiene 20 años de posesión ininterrumpida y continua y pacífica. Entonces, en esa situación, como ya vimos antes, va a haber una sentencia donde el juez va a decir que ese señor es el titular, que se llegó a la conclusión porque pagó los impuestos, porque hace 20 años, etcétera,
Se publican edictos, se busca el titular y en una sentencia dicen, este señor es el titular a partir de ahora, inscríbase en el registro de propiedad inmueble. Y eso será lo que nosotros le vamos a tener que pedir. El testimonio judicial, ese va a ser su título. ¿Puede transcribirse estas piezas judiciales en una escritura? Sí, no es necesario, como les decía antes. A veces la gente lo hace por tema de matricidad, por si se pierde el expediente, porque piensen en un testimonio judicial, no les digo que es un papelito, pero es como un papel que no es duro, el papel ni siquiera, entonces por ahí es factible que se pueda llegar a perder, pero es el título. Y finalmente el expediente es realmente la matriz, ni siquiera la escritura donde se transcriban las actuaciones judiciales. Diferente también tenemos el caso que no es originario, pero para hacer un paralelismo es cuando uno adquiere en subasta. Lo mismo, se transcriben las piezas y se inscribe. También se estila hacerlo ante un escribano para que no se pierda, pero no es obligatorio. Pero cuando hablamos de originario, hablamos de usucapión. No tenemos a alguien antes que nos transmitió. También hablamos de la accesión, que es otra modalidad, que es, por ejemplo, es muy fácil el ejemplo. Puede pasar que ustedes tengan un terreno, haya un río y el río se corra y ustedes ganen ese terreno. Eso se llama accesión. Se accede a este inmueble o lote o fracción de terreno que ustedes tienen y por accesión lo adquieren. Pero lo más fácil es la construcción de una casa en un lote. Esa es la accesión. Yo cuando vendo, yo compré un lote y después vendo una casa. Bueno, en el título yo voy a tener el lote, pero después del estado parcelario me va a decir hubo una construcción, la superficie, etc. Pero lo adquirí por accesión, no es que tengo que tener 2 escrituras, voy a tener una y eso va a ser mío también. Y el caso de la servidumbre positiva. Bueno, eso es un caso muy de la Facultad de Derechos Reales, pero les pongo el ejemplo para que sepan que es, por ejemplo, si yo tengo un campo y mi vecino trae sus vaquitas a pastar a mi campo. Eso, con ese primer paso, yo ya le di esta servidumbre positiva y es originaria. Solamente un dato de color, porque esto creo que no lo vamos a ver nunca. En la facultad nada más. Bien. Después vienen los derivados. Ahí sí provienen de un titular. Y acá estamos en lo que vemos cotidianamente. Compra-venta, donación, permuta, dación en pago, etc. Para que tengamos en cuenta, los derechos reales están enumerados en el Código Civil y Comercial de la Nación y son el dominio, que ya lo vimos, las servidumbres, la hipoteca, la anticresis, el derecho de propiedad horizontal, que se lo dio el Código Civil y Comercial de la Nación, determinó ahora que es un derecho real. Con Vélez, antes del 2015, no era un derecho real, a pesar de que Vélez era un visionario y ya entendía lo que era un inmueble en propiedad horizontal. Había 2 o 3 artículos, después por supuesto surgió la ley de propiedad horizontal, pero no estaba incluido como un derecho real. El usufructo también es otro derecho real, el uso y la habitación, creo que no me olvidé ninguno. Entonces, todos los derechos, la adquisición de derechos reales también puede ser derivada, es decir, que proviene de un titular anterior, compra, venta, donación y esto que les contaba. Y ahora vamos a ver. Yo no sé cómo correr. ¿Corrió? No. Ahí está. La otra manera es la por muerte. En este caso yo adquiero un derecho real porque estoy sucediendo a alguien. Soy un sucesor universal, ya sea por herencia o por legado, por testamento. Esto también nos vamos a encontrar con esto en lo cotidiano. Esto que les decía antes, la sucesión no termina con la declaratoria de herederos. Yo sé quiénes pueden vender con la declaratoria de herederos, pero no culmina, no pueden venir a vender los herederos con solamente el expediente con una declaratoria de herederos, porque hay que pedir la orden de inscripción, hay que pagar tasa de justicia, y lo podemos hacer de 2 formas, esto ya lo sabemos. Lo podemos hacer por tracto abreviado, el escribano con el expediente o testimonio judicial. Yo utilizo el expediente sin ningún problema. Los escribanos de Provincia de Buenos Aires piden testimonios, siempre, sí, siempre lo piden.
Me ha pasado que yo ejercí como abogada antes de ser escribana y había hecho una sucesión y se la había dejado preparada para que lo puedan hacer por tracto. Y sucedió que el escribano era de provincia y me pidió que sacara el testimonio. Yo ya era escribana, así que tuve que hacer pedir a un abogado que lo pudiera hacer y demás. Lo podemos hacer por tracto, como dije, o se puede previamente, porque no lo van a vender o lo que sea, sacar un testimonio judicial y mandarlo a inscribir a nombre de los herederos. Acá yo me detendría un minuto porque hay nuevas resoluciones, disposiciones técnico-registrales en el registro de la propiedad inmueble con respecto a cómo se inscribe esto. Nosotros antes del 2015 inscribíamos las declaratorias de herederos y se ponían los porcentuales según a lo que le correspondía a cada heredero. Hoy hay que hacer partición. En realidad siempre existió la partición, siempre se tuvo que hacer partición, pero en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires no se hacían. Si ustedes ven títulos del interior, ellos siempre hicieron partición, siempre hicieron adjudicaciones, hacían las hijuelas, y yo he visto sucesiones viejísimas donde se hacían las hijuelas. Bueno, hoy no sé, hasta el 2015 no se hacía, se inscribía la declaratoria, éramos todos contentos. Si yo quería, yo había heredado 1/3 y lo quería vender, lo podía vender sin ningún inconveniente. Aún hoy en Provincia de Buenos Aires se puede hacer porque no salió todavía la DTR, pero en Ciudad de Buenos Aires desde el 2016 tenemos una DTR que nos tiene bastante en vilo. ¿Por qué? Porque lo que inscriben, cuando nosotros mandamos inscribir este testimonio judicial, es en comunidad hereditaria. Después vienen a vender todos y no tenemos que poner ni que hay partición ni que nada, pero nos vamos a encontrar en los informes de dominio, en los certificados de dominio, que figura a nombre de todos los herederos, pero dice comunidad hereditaria, y figuran como titulares los causantes aún. Es decir, no se inscribe a nombre de los herederos directamente. Entonces ese es un tema, porque si uno de los herederos quiere vender su parte indivisa, no lo podría hacer. Primero debería hacer partición, adjudicarse su porcentaje o su porción y entonces ahí sí vender. ¿Se puede hacer en la misma escritura y demás? Sí, pero este dato no es menor en el sentido de cuando vamos a asesorar, perdón, se me fue la palabra, asesorar a nuestros requirentes y o clientes, porque no es lo mismo, el costo no es lo mismo, el tiempo no es el mismo. Entonces, a mí, sí, decime. Y está inscripta. Y está inscripta en comunidad. Yo te voy a dar un caso que va a ser bastante claro. A mí me sucedió, ya te doy la palabra, a mí me sucedió en el cual había una sucesión de unos cónyuges, tenían 3 hijos y tenían un lote. El lote, si ustedes lo iban a ver, porque lo fui a ver, pero de ahora les voy a contar por qué, lo fui a ver finalmente, porque yo nunca voy a verlo, tenía 3 propiedades individuales. O sea, era un solo lote y estaba dividido en 3 casas. Pero no eran las casas a chorizo ni nada, ¿eh? Había una casa en un costado, otra arriba, o sea, estaba muy bien, bastante independiente las entradas y demás, pero registralmente y catastralmente era un lote. Cuando mueren, tenían 3 hijos, inscriben 1/3, 1/3, 1/3, perfecto. Muere otro de los hijos y ese hijo tenía 2 hijos y su cónyuge supérstite. Todo esto antes del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué hicieron? La madre les donó su parte indivisa, se reservó el usufructo y los hijos le constituyeron usufructo por su parte y quedó 1/3 a nombre de estos nietos, digamos, de los titulares originales, con usufructo sobre esa parte indivisa a favor de la madre de estos nietos, 1/3 a nombre de un hijo y 1/3 a nombre de una hija. A mí me viene a ver una de las hijas y me dice, quiero donarle a mi hijo ese tercio, que ya estaba inscripto, todo perfecto. Si yo les digo que fue una semana después que salió de DTR, casi me muero. Bueno, yo, no, la verdad, no había leído la DTR, hago la escritura. Hago la escritura, venta, donación de parte indivisa, perfectamente, presento en el registro. Cúmplase con la DTR 11 de 2016. ¿Qué 11 de 2016? ¿Qué dice la DTR 11 de 2016? Dice que hay que partir previamente a la transmisión.
Entonces yo lo que planteé también fue, pero yo ya hubo un acto de transmisión, hubo una donación, si bien fue anterior al Código Civil y Comercial, yo escribí en un congreso sobre este tema porque realmente estaba enloquecida con esto, y me dijeron, no, la verdad es que no, tienen que partir. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hablar con las 5 personas, más el donatario, y tuve que ir a que firmaran una escritura de partición para adjudicarse lo que ya estaba inscrito a nombre de ellos, porque antes no se inscribía comunidad hereditaria. Entonces me decían, pero si es nuestro, si ya está inscrito a nosotros, ya me donó, ya tengo el usufructo. Bueno, tuve que hacer toda la partición con lo mismo que había en el asiento registral, con la constitución del usufructo, y pensando y temblando en que esa señora que tenía el usufructo me habían tirado así que podía no estar bien de la cabeza. Así que llegué temblando, no podía creer. Por eso conozco el lugar. Entonces fui al lugar, obviamente, y no, la señora estaba bárbara, podía firmar. Ella misma me decía, no entiendo, no, yo tampoco, quédese tranquila. Hicimos la escritura de adjudicación de esos tercios y finalmente ratificó la donación a favor de esta persona. Entonces, eso era anterior. Todo lo que nosotros nos encontremos antes del Código Civil y Comercial, vamos a estar en esta misma situación. Va a haber que partir. Y ustedes van a decir, pero es un derecho adquirido. Yo también lo pensé. Pero ya pasó el tiempo, las leyes no se retrotraen. Yo pensé, todo lo que ustedes están pensando lo pensé, lo escribí en un congreso con una amiga, en 2 congresos lo presentamos y no hubo manera de que nos cambiaran la DTR. Estamos luchando por eso, pero no. Entonces, hoy te puede pasar que inscribas, pero ya no te inscriben un tercio, un tercio, un tercio. Hoy te van a poner que Juan, María y Pedro están en comunidad hereditaria y tienen un tercio cada uno. Y si, por ejemplo, María quiere donar, mi caso, ese tercio a Juancito, su hijo, lo que tienen que hacer es venir los 3, hacer una partición, adjudicarse ese tercio, y entonces María donarle el tercio a Juancito. Y entonces cuando lo inscribamos en el registro de la propiedad inmueble estará a nombre de esas 2 personas, que ya me olvidé los nombres, ¿sí? Y del donatario. Y ahí sí ya van a tener este dominio pleno, ya no va a haber comunidad porque hicieron una partición. ¿Se comprende la idea? Bien. Es que la partición de adjudicación se puede hacer por escritura o por instrumento privado siempre y cuando las partes sean mayores y capaces. Ahora, si no tenemos capaces o menores, hay que hacerlo en forma judicial, sí o sí. Pero sí se puede hacer. Nos vamos a encontrar con particiones hechas en un expediente sucesorio que les recomiendo, y nosotros siempre recomendamos, es que las firmas estén certificadas de esa partición y adjudicación, porque vieron que ahora, no sé si están todos en el tema de judicial, pero se escanean. Y a veces las firmas de las personas, no sabemos si son las firmas de las personas. Entonces, lo ideal sería que por lo menos ese acto esté certificada la firma. Y de hecho yo pido el original, porque generalmente lo tiene el abogado, porque como lo escanea y lo sube a la web, le queda al abogado en la carpeta. Entonces, generalmente se lo pido para quedarnos tranquilos, porque mañana es el problema. Hoy no hay nada. Sí, también. Sí, totalmente. Sí, es válido. Si hay una firma, pero ¿qué tipo de firma digital? A ver, si vos me haces de un programa, no, porque no cumple con la validez, con la verificación de identidad y demás. Sí, nosotros tenemos, vos lo decís lo del colegio de escribanos. No, con algunas empresas que trabajamos, sí. El mismo documento te hace que pongas la cara, yo qué sé, o sea, hay ciertas cosas que te pide antes de hacerla. ¿Y podés verificar que esa persona es esa persona y que coincide con su DNI, por ejemplo? Porque el sistema que tenemos, por allá me iban a hacer una pregunta, yo ahora ya te doy la palabra. En el Colegio de Escribanos tenemos el sistema de certificación de firmas, donde nosotros creamos una reunión en una sala especial del Colegio de Escribanos que nos habilita, donde para ingresar a la sala hay 3 opciones. Una, si yo lo conozco, no hay ningún tipo de validación, porque yo lo conozco a él y digo, sí, ¿cómo es tu nombre? Pedro,
No hay problema, lo hacemos porque yo te conozco, te veo y sé quién sos. Ahora, lo puedo hacer con gente que no conozco y entonces yo pido o la validación del DNI, que te hacen poner el DNI de un lado, del otro, de no sé qué, o con un video que te hacen, no sé, hacer alguna cara o como en los bancos. Y una vez que se cumple con eso, podés ingresar a la sala. Entonces yo me quedo tranquila, por lo menos. A ver, me van a decir, ay, bueno, pero no puede haber estafa. Sí, sí, hay en todo el mundo, en todas las situaciones, en papel lo hay y demás, pero digamos que cumple en cierta forma con requisitos como para que nos quedemos tranquilos de la validación y verificación de la identidad, porque el tema acá es la identidad. Porque a mí yo veo, me van a decir, está agregado en el expediente y está dado por válido por el juez. Sí, pero el juez sabía que era esa persona, si no pidió la ratificación, no. A veces piden la ratificación. Ahora, si está pedida la ratificación y se presentaron en los estrados del juzgado y reconocieron la firma y es la firma de ellos, no necesito certificación de firmas, obviamente. O sea, yo lo decía, lo sugiero porque hay muchos abogados con los cuales yo trabajo que me dicen, ay, certificar la firma, así me quedo tranquilo. Porque no pueden ir, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, eso es, lo que hay que ver es eso. El tema de la validación de la identidad. Y le voy a dar la palabra porque lo dejé colgado, pobre. Exactamente. Los herederos pueden ceder los derechos hereditarios desde el momento del fallecimiento del causante, de la persona. No tiene que estar iniciado el sucesorio ni siquiera. Muchas veces sucede que los herederos ceden todos los derechos y el que inicia la sucesión es un cesionario, que no tiene nada que ver. Va a tener que demostrar los vínculos, por supuesto, de los herederos, porque hay que legitimar a esas personas que cedieron los derechos, y continúa, y cuando se envíe, el proceso va a ser siempre el mismo. Inicio, decreto 3003, que se envía a juicios universales para ver si hay iniciados otros juicios. O en Ciudad de Buenos Aires es oficio al Colegio de Escribanos para ver si hay testamentos, oficio al Colegio Público de Abogados, porque en el Colegio Público de Abogados hay un registro de instrumentos privados que envían muchas veces testamentos hológrafos para inscribir, más allá que en el Colegio de Escribanos, en el registro de actos de última voluntad también. No solamente se inscriben los testamentos por escritura, sino las protocolizaciones y los testamentos hológrafos. Luego de eso, sí, decime. Ahí estamos hablando de una cesión de bien determinado. En la cesión, ¿eso me hablas? Sí. Te entendí perfecto. En el sucesorio hay 2 inmuebles, pero yo solamente le quiero ceder el A. El B me lo quedo, o lo que sea. Bien, ahí hay que analizar varias situaciones. El código a partir del 2015 habilita la cesión de derechos hereditarios de bien determinado. Se llama de bien determinado porque la realidad es que una cesión de derechos hereditarios es de una universalidad, es del todo. Vos tenés una casa, un auto, la lancha, el helicóptero y yo te cedí los derechos y te llevaste todo. Es eso. No puedo elegir en una cesión de derechos hereditarios como se conoce. Ahora, por la práctica, el Código Civil cuando cuando se sanciona, mejor dicho, más que modificar, cuando se sanciona, recepta todas estas prácticas y entre ellas la cesión de derechos de bien determinado, que entre paréntesis les cuento, a mí no me gustan, pero no importa. Pero se hacen. ¿Por qué? Porque para mí no es una cesión de derechos hereditarios. Pero bueno, el código lo que dice es, si vas a hacer una cesión de derechos hereditarios de bien determinado, te vas a regir por las normas que correspondan. Es decir, si lo haces oneroso, es decir, por un precio, va a ser con las normas de la compraventa. Y si lo haces gratuito, por las normas de la donación. Pero el problema es divino, porque ahí no hay ningún problema, redactamos la escritura de cesión de derechos hereditarios y no hay ningún inconveniente. El tema es el siguiente. Si el único heredero es el que cede ese bien determinado, no habría ningún inconveniente porque además está dejando un inmueble en la sucesión y al momento de la partición se van a presentar cesionario y heredero
Y entonces, en virtud de esa cesión, el cesionario se va a adjudicar ese inmueble. El problema es cuando son varios herederos. Yo tengo muchos herederos y le quieren vender, 3 herederos, y le quieren vender le quieren ceder los derechos, porque en realidad se lo quieren vender, un inmueble a un tercero, a un X, o a un hijo de uno de ellos, no importa, es tercero para esa sucesión. Cuando nosotros hablamos de terceros, es una persona que no está en el negocio, ¿no? No tercero porque puede, no sé, cualquiera. Entonces, lo que se estila hacer en ese tipo de sesiones, para que después no sea observable o para que no haya ningún inconveniente, es que vengan todos y le den a esa cesión de derechos hereditarios de bien determinado, le den las características de una partición. Y digan que ellos tienen tantas propiedades, que el inmueble tal, ellos prestan la conformidad para que al momento que se haga la partición, se le adjudique a Pirulo. Digo Pirulo porque después me olvido los nombres. Y Pirulo le va a ceder esos derechos hereditarios sobre ese bien determinado a este tercero que es el hijo o un señor que pasaba por la esquina. Puede ser antes. ¿Y sabes por qué puede ser antes? Porque en realidad, vamos a suponer que se dicta la declaratoria de herederos y el señor puede pasar y no llega a ser heredero, ese señor que se dio. Bueno, perdió el cesionario. No se da nunca, pero te quiero decir, puede ser en cualquier momento. Porque en realidad lo real, cuando realmente se va a poder quedar con ese inmueble, va a ser en el momento que comiencen a repartir, que va a ser después de la declaratoria. Entonces ahí van a determinar, bueno, che, yo me quedo con esto, vos te quedas con esto. Ah, ¿te acordás que yo cedí? Sí, entra el tercero y dice, hola, yo me quedo con esto, ¿se acuerdan? Entonces, las cesiones, por más que sean de bien determinado, pueden ser desde la muerte del causante. Lo que tiene que saber el cesionario es que esto tiene una lea, le llamamos en derecho, y es si le va a tocar o no a este heredero, por más que vengan todos y digan. Lo que yo veo generalmente es cuando ya está avanzada la sucesión, cuando es determinada, cuando quieren comenzar a repartir es la situación que se da con bien determinado. Los demás derechos sí es mucho más fácil porque uno dice, yo no quiero saber nada. Pero no, también puedo renunciar a la herencia, que se hace por escritura también. No se puede hacer por instrumento privado con un escrito presentado. Si se presenta un escrito no es válido, por más que el juez, y usted va a decir, pero vos quién sos para decir que el juez no puede dar la validez. No, porque no corresponde, porque el Código Civil y Comercial establece la forma en que hay que hacer una cesión de herencia y una renuncia, y es por escritura. Ahí sí no tenemos manera. No es como la partición, que la podemos hacer por instrumento como yo quiera si soy mayor y capaz. Lo puedo hacer por escritura, por instrumento privado. En una cesión de derechos hereditarios tiene que ser por escritura. Antes de en los años 70 y pico, veíamos títulos donde hacían las cesiones de derechos en un escrito judicial y lo presentaban a los juzgados. Y yo estoy en la comisión de referencistas del Colegio de Escribanos, hago estudio de títulos, y nosotros los terminamos dando por válidos si está inscripto, porque imagínense, si no, el problema de los años 70. ¿Quién va a reclamar? Analizamos eso. ¿Quién reclama? Nadie. ¿Cómo? El muerto, que ya no puede más, ya es tierra ya. Así que bueno, eso se da en el marco de la sucesión. También nos puede suceder que venga una persona, un legatario o un declarado heredero en un testamento, porque los legados se hacen por testamento. Entonces una persona otorgó un testamento, muere y se inicia la sucesión testamentaria. Y se van a presentar quienes tengan derechos, ya sea una persona que se haya declarado universal heredero o varias personas con distintos legados o un heredero declarado universal y legatarios, porque pueden ir todos de la mano. ¿Pueden vender? Sí, claro. ¿Qué tiene que pasar en ese proceso? Tiene que estar declarado válido el testamento, que es como, vamos a ponerlo como si fuera la declaratoria de herederos. No es una declaratoria de herederos, es una declaración de validez del testamento. Sí.
Bueno, ahí vos tenés acciones, tienen acciones los herederos entre ellos y se llama colación. Colación. Pero acá lo importante por ahí no es tanto el nombre de la acción que puedan tener, sino es que si se presenta y él ve afectada su legítima, si se lo declara heredero, él se presenta en cualquier instancia y se lo declara heredero y lo dejaron fuera de su legítima, él va a poder reclamar. Eso es básicamente lo que puede hacer. Es un derecho personal con el heredero. No, en Argentina no existe. No, existe una porción disponible. Vos tenés el 40%, bueno, es casi el 40% de tus bienes, vos podés hacer lo que quieras, pero vos tenés herederos forzosos establecidos por ley, que en el caso de las personas solteras son sus padres, en el caso de los casados son su cónyuge y sus hijos, y los ascendientes si no tuviera hijos, o sea, sus padres si no tuviera hijos. Entonces, hay herederos forzosos. Después los demás son herederos, pero no son forzosos. A esos sí los puedo dejar a mis hermanos, a mis sobrinos. Si yo muero sin testamento, me van a heredar mis hermanos. Si mis hermanos no están, van a heredar sus hijos, que van a ser mis sobrinos, en representación de mis hermanos. Ahora, si yo hago un testamento y tengo solamente hermanos o alguno falleció, sobrinos y demás, y se lo quiero dejar a mis perros, se lo dejo. Bueno, obvio. Siempre y cuando no tengas padres. Si no tenés padres y sos soltero, se lo podés dejar a quien vos quieras. Y no tenés hijos, ¿no? Sí, ya, es medio antiguo eso, pero sí. Es un poco antiguo el término, pero es lo mismo, exactamente. Derecho habientes no lo escuchaba desde la facultad. Pero sí, son los mismos. Entonces, también nos podemos encontrar con esto. ¿Y en qué situación? ¿Puede ceder los derechos un legatario? Legatario. Me cambió el tema, ¿viste? Para no contestar. ¿Cómo? ¿Puede heredar una persona que sea conviviente si no tiene padres y sobrinos? No, porque los convivientes no tienen derechos, no tienen vocación hereditaria, así como tampoco tienen vocación a los bienes, salvo que hayan hecho algún acuerdo particular con respecto a bienes o tiene derecho a la vivienda solamente por 2 años. Pero si yo estoy en convivencia con alguien y no tenemos hijos y yo no tengo padres, y yo voy a una escribanía o me hago un testamento hológrafo, porque ustedes saben que un testamento se puede hacer por escritura o por hológrafo, es decir, escrito de puño y letra, que tiene que contener ciertos requisitos, que tiene que tener el lugar y fecha de otorgamiento y firma del testador. Y tiene que tener formato, un poquito de formato, ¿no? No una cosita así con una canción ni nada de eso. Tiene que tener más o menos le dejo todos mis bienes a mi sobrino Pirulito, Buenos Aires, 13 de junio de 2025, firmo. No, puede ser hológrafo. Ese hológrafo, cuando se inicia la sucesión, ahora te voy a decir algo, cuando se inicia la sucesión testamentaria, cuando se declara válido, lo que hace el juez es mandarlo a protocolizar. Ese es el otro procedimiento. Entonces se protocoliza y se agrega en la sucesión testamentaria. Y ese sería como el original y queda en el expediente. Pero previo a declararlo válido, hoy el Código Civil lo que exige es un perito calígrafo que determine que esa letra es del causante. Y les voy a contar algo. Yo pensé que nunca pasaba, que te decían que no era la letra, y ahora tengo que hacer una sesión de derechos hereditarios en una sucesión testamentaria donde la perito dijo, no llego a la conclusión que sea la letra del causante. Te querés matar. Pero llegó a la conclusión. Todas las sucesiones testamentarias que he visto, no solamente por estudio de títulos que hago, sino además porque protocolizo testamentos porque soy perito del Poder Judicial, nunca leí que un perito dijera que no era la letra del causante. Piden oficios a la Policía Federal, a un montón de lugares, porque generalmente hay gente grande, que todavía hay registros de eso en la Policía Federal por la cédula de identidad,
pero nunca lo había visto. Previo al Código Civil y Comercial de la Nación, lo que se hacía era con 2 testigos. Iban 2 testigos que habían conocido al causante y por algún motivo conocían la letra. Era medio raro, pero bueno, ellos decían que era la letra. Ahora, volvemos a la conviviente. El conviviente no tiene derechos a la herencia y si yo quiero le puedo dejar un testamento a mi conviviente o nada. Me quedo solita un día en un rinconcito, que te voy a dejar nada. ¿Te acordás el día que no me diste? Bueno, ahí está, tenés. Entonces, puedo hacer lo que quiera. Si no, si quieres, yo presenté un trabajo en unas jornadas y terminé mi charla diciendo, si querés derechos, y escribí sobre compensación dineraria de los convivientes. Si querés derechos, casate. Es así. ¿Qué sentido? ¿En dónde? Yo le ayudé a hacer el trámite porque falleció el conviviente. ¿Pero en una pensión o en una obra por la obra social? Para el seguro, para la pensión. Entonces tuvimos que ir otra vez, bueno, hacer el trámite que ahora es online. Los testigos, 2 testigos o los mismos testigos que habíamos ido, y dice como que vencen, tiene una caducidad, o sea, había que hacerlo de nuevo. Eso quizás es por esto, por los seguros. A mí me piden mucho hacer, por ejemplo, manifestaciones de contestigos para la obra social. Y cuando fallecen, generalmente esto de ser beneficiario de una obra social les favorece después para la pensión cuando muere la persona. Pero seguramente es el organismo. Ah, mira. Pero en el marco para un seguro, para que cobre un seguro. Ah, mira, no sabía, desconocía. Ah, pero quizás, ¿sabes qué? Debe haber sido, porque quizás no tenían hijos, no tenía nadie, era el único titular, ella conocería los datos y era la única persona que podía hacer este trámite. Y como no tiene vocación hereditaria, no siquiera se puede presentar como un heredero para nada, quizás lo pidieron para eso. La verdad que lo desconocía, que post-mortem lo demostraran. No, que existía eso. Tampoco. Y bueno, y ahí tuvimos que estar los 2 testigos que habíamos hecho el convivencial. Y dijeron igual que teníamos que presentar, ella tuvo que presentar un montón de cosas, como que todavía seguía viviendo con él. De hecho, bueno, ella compró un departamento y le puso el usufructo a los hijos todo y a ella el usufructo. Claro, es típico eso. Claro. Eso es lo que te piden. Generalmente es que cuando pasa eso te consultan por este motivo. Yo no tengo problema que se quede viviendo, pero que los hijos no se lleven nada. Entonces estás con esta situación. Entonces tampoco quieren hacer un testamento porque en definitiva después le va a quedar a los hijos de la conviviente, ¿no? Entonces sí, no, desconocía eso. Sí me ha pasado de hacer, ya te digo, necesitan corroborar que viven juntos para la obra social, para el seguro. Sí, inclusive, ¿cuánto? Ah, mire usted, no. Pero 6 meses pero ¿en qué aspecto? ¿Para qué casos? ¿Para todos? Ah, para ese reclamo. Ah, mire usted. No, la verdad que lo desconocía. No me acordaba de eso. Cuando estudié convivencia, no. Quizás como es más administrativo, no lo leí alguna vez y no me lo acordé nunca más. Mire usted, bueno, entonces, pero igualmente, a ver, igualmente 6 meses, 2 años, 5, no tiene vocación hereditaria. Así que muere y no, salvo que le dejen el usufructo y los herederos del causante tendrá. Pero también tenemos ¿qué convivencia te referís vos? ¿La que es inscripta, la que hacen en el registro civil? La unión convivencial, todavía que se llama así. Ah, mira. Cásense y ya está. Es que tenés forma de demostrar, claro, testigos y demás, pero bueno.
Pero a los efectos de, a ver, la convivencia es esto se incorporó al Código Civil, que eran los concubinos de antes, se incorporó y alguna cosita se les ha otorgado, como esta compensación dineraria, por ejemplo, porque hubo muchos fallos de convivientes o concubinos que reclamaban, vivían mucho tiempo con, yo me recuerdo de un caso de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Mendoza, con el voto de la doctora Kamelmacher de Carlucci, que es una de las que estuvo en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, previa obviamente al código, donde una conviviente solicitaba por muerte de su conviviente o concubino la mitad de los bienes, porque ella consideraba que ella lo había ayudado, como cuando uno está casado, ¿no? Que te ayudan, por eso es ganancial. Que ella había ayudado y hacía 30 años que estaban juntos, que había ayudado a que él tuviera el patrimonio que tenía y que ella le correspondía el 50%. En ese caso, ese fallo se consideró que era una sociedad de hecho y le dieron el 50%. Pero un caso particular. Hoy no sé si sería suficiente o si valdría ese reclamo, pero bueno, también se podría pedir, ¿no? Yo te ayudé, yo me quedé en la casa, tienen hijos, me quedé cuidando a los chicos, pero casate, ya está. ¿Hace más de 30 años que están peleando? Todavía están, bueno, y acá viene el tema, en esos 30 años, yo no conozco ya hace 20, pero en esos 30 años, patrimonio, qué sé yo, y hace cosa de 3 años a ella, un patrimonio que él se inscribió como propio, fue discutible, a ella le dieron la adjudicación del 50%. Entonces me consulta qué es donde vive, y me consulta, lo quiero alquilar, pero me trae la escritura que está a nombre de él, y el fallo del juez. Entonces, como yo no, lo consulté, todavía no estoy consultando acá porque no me respondieron, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es el dominio? ¿No está en el registro? ¿Está en el registro? ¿Se debe registrar? Pero te hago una pregunta. Cuando compraron, tenían el 50% cada uno. No. Lo adquirió él. Y judicialmente le adjudicaron el 50%. Sí, de la sociedad de hecho. Claro. Claro, exacto. Sí. No, durante la convivencia era. Bien, y ese 50% que le adjudicaron judicialmente no está inscripto. Hay que mandarlo a inscribir. Imagino que si se hizo judicialmente, se hizo la adjudicación, tiene que pedir la orden de inscripción. Porque sí. Ah. No, perdón. Pero ¿cómo va a recusar? No, si la sentencia ya está firme. No, si está firme ya está, no importa. Una vez que está la sentencia firme, una vez que está la sentencia firme, vos ya tenés que, no sé en qué marco, de qué juicio, en qué situación. Imagino que si ya está la sentencia, pagarás la tasa de justicia, porque acá si no pagas la tasa de justicia no pasa nada, y pedirás la orden de inscripción. Tiene que pedir la orden de inscripción, si no, nunca va a estar a nombre de ella, ¿eh? No, vamos a llamarle papel, ese papel que va a ser un testimonio judicial es lo que tiene que mandar a inscribir y a ella va a demostrar que eso está a nombre de ella el 50%. Si pedís un informe de dominio, va a salir que está ella, claro. Está generando un condominio. Exacto, sí. Materialmente no puede alquilar su parte. Exactamente. Claro, es más complejo. Pero lo obtiene al consentimiento del otro. No. Ah, bueno. Pero que firme él. Que firme, porque si no, ¿sabes qué? Pobre gente la que va a alquilar. Sí. Que alquile habitaciones. Claro, y porque no le va a quedar otra, que es informal.
Es informal igual, no lo graben a eso. Bueno, entonces, basado en el tema judicial, ahora vamos a ir, lo voy a dejar para el final, lo de sesión de fideicomiso, porque no lo traje así perfectamente o sea, pero para que lo tratamos después a lo último, si le damos su tiempo también. Bueno, entonces, estas son las formas de adquirir los derechos reales. Ya vimos por actos entre vivos, por muerte, la documentación, ustedes lo tienen claro. Y vieron que en la vida real no sale perfectito todo. Siempre pasa algo, siempre hay alguna cuestión. El conviviente, el boleto, el que no me firmó, que me falta esto, que me falta lo otro. Sería lo ideal, obviamente, el que vende y listo. Generalmente las operaciones importantes no traen tantos problemas. La cochera es la que trae el problema siempre. La cochera de $15.000 es la que trae todos los problemas. Ahí está. Bien, entonces acá vamos a esto, ¿no? Como los requisitos para adquirir un derecho real. Esto del dominio, ¿cómo adquiero yo el dominio? Yo lo que tengo que tener es título suficiente, que es este acto jurídico que cumple con las formalidades legales, y el modo suficiente, que es esto que habíamos hablado antes, que era la posesión o la tradición de la entrega. Para que yo tenga un derecho real, se tienen que dar estas dos situaciones. Que tenga el título, que por supuesto es la escritura, ¿sí? La escritura del título de propiedad, y dentro de esa escritura va a decir, no sé si ustedes siempre que están en una escritura se lee la parte de la posesión y dice, yo lo que pongo es que antes de ahora le ha hecho tradición de los inmuebles por la entrega de la posesión. Porque de la única manera que yo entiendo que se entrega la posesión es si hacemos la escritura en el mismo lugar que se vende, que lo he hecho a veces. Porque si no, tengo que decir que es previo, porque si no, ¿cómo hago? Sí. Es que acá hay dos modalidades de posesión o entrega, que es el constituto posesorio y la traditio brevimanum. No iba a entrar en este tema, pero ya que me lo trajiste a colación, lo voy a decir. La entrega de la posesión se hace efectivamente al adquirente, ¿sí? Lo que pasa es que yo no tengo la posesión, yo tengo el derecho de estar ahí porque voy a tener título y posesión. El tema es que va a estar ocupado por alguien, pero eso no me inhabilita a mí en tener la posesión. La entrega de la posesión me la hacen igual. No sé si me explico, porque es un hecho, es un acto material. Como nosotros no lo hacemos efectivo, porque no es que hacemos como en por ejemplo, una subasta, está el mandamiento de entrega de posesión. Va al oficial de justicia y le hace entrega de la posesión. Nosotros en una escritura, como nosotros consideramos, o sea, por el régimen que nosotros tenemos, que no es necesaria la entrega de la posesión efectiva. Vamos al lugar y vos entrás y entonces yo te entrego las llaves y ya estás en el lugar. No es así, hacemos lo simbólico, la entrega de la llave. Cuando vos haces el comodato, ¿no le entregan un juego de llaves al comprador? Sí. Exactamente, porque es una traditio brevimanum. Pero no quería usar términos jurídicos para no mezclar. Pero es que le cambia la posición del vendedor, que ya no es poseedor sino tenedor. Y el comprador es el poseedor. O sea, el único derecho, como lo vimos antes, del vendedor es estar en ese lugar y no va a poder transmitir el dominio, va a tener una tenencia. ¿Viste eso que decíamos? Conozco el señorío mayor. Reconozco ahora que pasé de poseedor a tener la tradición. Antes yo no reconocía en nadie un derecho mayor porque era yo el poseedor y el titular, y ahora pasé y bajé de categoría, porque bajé la categoría de tenedor. Ahora yo tengo un plazo de 5 días para irme. Ya no es más mío, es del comprador. Simbólicamente le entregamos las llaves, que es lo que se hace. Porque de la única manera que se hace la entrega efectiva es que yo vaya al lugar y te diga, vení, pasá, acá está, quédate acá y firmamos la escritura. Yo he escriturado varias veces en los departamentos, pero por comodidad, no por otra cosa, ¿eh?
no se estila, la verdad. También es un tema de confianza, no sé si se dieron cuenta. Porque después, yo lo que hago generalmente antes de una escritura es le digo, ¿por qué no van a ver el departamento para que vean que está todo igual y demás? Porque después entran al departamento y se encontraron que le sacaron todas las lámparas, el aire acondicionado. Che, pero habíamos dicho que el aire acondicionado. No, nunca arreglamos eso. Me lo llevo, la cocina. Una vez me pasó con un chico que le llevaron la cocina. Yo me quedé helada porque, digo, la cocina. Sí, la estufa, ese tipo de... Sí, ¿viste? Te pasa. Yo generalmente lo que digo es, ¿por qué no vas el mismo día de la escritura? Lo que pasa es que a veces es complicado, porque el mismo día de la escritura, estás con los nervios, que tengo que ir a la escritura, que la plata, que no sé qué, y no te da el tiempo para ir antes. Pero aunque sea un día antes. Sí. No. ¿Ese era un inquilino o un locatario? Ah. Bueno, ahí sí es un delito. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, ¿saben una cosa? Yo ejercí de abogada y hacía desalojos. Y el problema es cuando vos querés demostrar, vos querés entrar en un caso que me pasó, que estaba el desalojo, el locatario dejó el departamento y el dueño, el propietario me dice, se fueron, efectivamente se fueron. Le digo, pero nosotros no podemos entrar. ¿Por qué? Porque vos vas a la policía y te dice, pero ¿y usted quién es? Lo tiene que mostrar a un juez, que soy el titular. Entonces, el problema que tiene es que hace una denuncia hasta que se demuestra, hasta que no sé qué, no sé. ¡Qué horror! Bueno, mira vos, y tomó la precaución, porque yo siempre les digo, el mismo día o el día anterior, pero evidentemente no sirve de nada, hay que hacerlo en el departamento. No quiero generar que esto signifique que hay que firmar las escrituras en los departamentos. Por favor, se los pido porque... Sí, puedes hacer un inventario, obvio. Eso es lo mejor para que todo el mundo viva en paz y tranquilo, obvio. Sí. Consulta sobre la posesión y la transmisión de la posesión. Sí. Es un caso personal. Estoy vendiendo los derechos posesorios de una propiedad. La familia tiene la posesión desde 1972, ininterrumpida, pacífica, pública, notoria, tiene los ABL, todo divino. Los padres de estos chicos fallecieron, yo estoy haciendo la sucesión, denuncié en el juzgado los derechos posesorios de la propiedad. El tema es que la familia en principio tenía un terreno de 10 por 30, toda la posesión. En algún momento vendió, entre comillas, con un boleto, la parte de adelante. La sucesión viene muy complicada, son 4 hermanos, todos a las piñas, qué sé yo. Decidimos con los abogados vender los derechos posesorios de la parte de atrás, que ni jurídica ni materialmente existe. Entonces digo, yo lo estoy ofreciendo. Primero, los tipos que vienen les tengo que explicar lo que es un derecho posesorio, medio complicado. Le digo, o te podés quedar con la posesión, la hacemos ante el escribano. La sesión de los derechos posesorios, hay documentación pública para acreditar todo el día. Por ahí un croquis. Claro, marcando. Yo no puedo vender los derechos posesorios de una parte que materialmente no está dividida y jurídicamente tampoco. Entonces, el que hace la usucapión, que es una posibilidad, tiene dos posibilidades, o se queda con lo que dice el escribano o hace el usucapión. Pero tiene que usucapiar todo el lote. Sí, porque no hay agrimensura, no hay nada. De todas formas, yo me pregunto, la primera parte, la parte de adelante, ¿quién está en la parte de adelante? Otros. Otro vecino que en su momento el padre le compró a los de atrás. Una parte indivisa. Sí, de los 30 metros uno tiene 20 y el otro tiene 10. Y hay un pasillo. Lo que pasa es que el que adquiere la parte de atrás, vamos a llamarle, adquiere una parte indivisa de esos derechos, porque el que cede no puede ceder más derechos de los que tiene. O sea, va a ceder. Entonces, y porque lo que habría que hacer en realidad es
juntar a los dos y que los dos hagan la usucapión, hagan un plano y hagan la subdivisión. Si no, la otra es hacer la ¿Viste que hay, esto donde, en qué localidad es? ¿En un lote? Ah, ok. No, en esta municipalidad justo, en este gobierno de la ciudad no sé bien, pero hay municipalidades que vos podés presentar la cesión de los derechos hereditarios y presentar planos y demás. No sé, acá en Ciudad de Buenos Aires es más complicado con eso. Yo decía para hacer un plano y hacer la subdivisión para que pueda sucapir cada uno individualmente. Porque si no van a tener que ir los dos. Porque además, ¿qué parte? Cuando vos cedés los derechos, ¿qué parte es? Vos me decís que la de atrás, pero yo qué sé. Sí. Exactamente, es lo único. Y claro, no. No, para mí tienen que iniciar los dos, la usucapión y en todo caso una vez que está determinado que son los titulares o que van a ser los titulares, que hagan el plano y se subdividan y hagan 2 lotes. No sé si les va a dar el tamaño. Claro, exactamente. La cesión. Hasta por instrumento privado lo puedes hacer. Sí, pero prefiero. Ok. ¿Cómo certifican ustedes la posesión de la familia? No certifico nada. Solamente que hago que hacen la sesión. Viene Pedro y le cede a, ¿cómo es tu nombre? A Margarita, el 10% de un lote ubicado en tal lado, papá. ¿Y los vendedores cómo acreditan que tienen la posesión frente al adquirente? Eso, con la documentación que tenga, previamente no tiene algo, lo que tengan, esa carpeta, exacto, bueno, eso. Le hace entrega de toda la documentación que tenga, lo que sea, las boletas y todo eso, porque continúan en la posesión. ¿El escribano en eso no tiene nada que ver? En absoluto. Gracias a Dios. Sí. Si no, me muero. Igual, a ver, yo trabajo con abogados, tengo amigos y muchas veces nos sentamos a mirar la documentación, por supuesto, que ayudo y demás. Pero en la escritura en sí de la sesión, nada. Lo que sí pongo muchas veces es que le hace entrega de la documentación respectiva y hago un detalle de lo que le hace entrega. Porque el que cede también se quiere quedar tranquilo de lo que le está entregando. Porque después el señor le dice, che, no me entregaste tal cosa. No, pero ¿te acordás que yo te lo di el día en el que firmamos la sesión? No, no me diste nada. En cambio, si hacemos el detalle, les sirve a los dos para saber que entregó, pero nada más que eso. Ahora, si es válido o no es válido, si es verdadero o no es verdadero, eso yo no lo puedo decir como escribano. Porque no me consta, no tengo forma. ¿Y el informe de dominio del registro de propiedad ustedes tampoco lo piden? No, porque se ceden derechos nada más, sí, y son posesorios encima, así que ni siquiera ven nada. Porque para un boleto, viste que vos lo pedís, porque querés ver si hay gravámenes, etcétera. En esta sesión, y vos lo agarrás como viene, si lo querés pedir, pedilo, pero la verdad que no lo encuentro, en esa instancia no le encuentro motivo. Sí, el juez lo va a pedir, porque va a querer saber quién es el titular, etcétera, ¿no? ¿Sesión gratuita o onerosa? ¿La explicaste? No. ¿Y cuál es el valor menor de la onerosa? En realidad, el valor menor de una sesión, ¿de qué? ¿De un boleto? ¿De qué? Vos lo podés vender por lo que vos ceder por lo que vos quieras. Lo que pasa es que no tiene que ser irrisorio. Yo no puedo ceder los derechos de un boleto, por ejemplo, por 10 pesos, porque no me lo cree nadie, ni por 10.000. Pero ahora bien, si está usurpado, si está en mal estado y demás, y dices, che, ¿sabes qué? Vos me das $15.000 y yo no me hago más problema, porque sé que tenés que contratar abogados, esto, lo otro, ¿entendés? Y dejás establecido. Ahora bien, si es un lote divino, re bien ubicado, y yo no creo que lo puedas hacer por un valor menor. Eso se analiza, ¿viste? Es más, les pido a ustedes, che, me haces una tasación. Me fijo ¿Cómo? Exactamente. Es un problema eso, porque sí, bueno, y si es gratuito, bueno, te lo regalo. Ojos, caballo regalado no se le miran los dientes. Si te lo regalo, ya está. Eso sí no hay problema. Pero yo puedo ceder los derechos y que ceda los derechos en forma gratuita no lo transforma en una donación, eso que quede bien claro. ¿Sí? Una cesión de derechos hereditarios gratuita no hace observar. Bueno, ahora ya no estamos con tanto el tema de las donaciones, tenemos un pequeño periodo nada más que hay discusión, pero no es una donación, una cesión de derechos hereditarios gratuitos, porque son derechos, volvemos a lo mismo, a menos
que lo hagamos como habíamos hablado, que sea de un bien determinado. Ahí sí, porque me voy a regir por las reglas de la donación. Entonces, viendo un poquito esto de posesión, el modo suficiente, el título, que esto lo tengo que sumar, le tengo que sumar la inscripción registral. Porque la realidad es que si yo tengo un boleto con posesión, ¿no? Yo compro por boleto, me entregan la posesión, y el titular de dominio va y le vende, ¿cómo te llamas? A Edgardo, y firmamos la escritura divinamente. Y Edgardo dice, ¿sabes qué? Buenísimo, sí, a mí me mostraron las fotos, qué sé yo, está buenísimo, pero me voy a ir de viaje, vuelvo en 10 días, después voy y miro. Y resulta que viene a la propiedad y me encuentra a mí y yo le digo, hola, ¿qué tal? No, pero yo tengo boleto, me firmó el boleto, me entregó la posesión, estoy viviendo acá, pero yo tengo la escritura. ¿Quién gana? No. El que tiene la posesión. El que tiene boleto y posesión. En realidad, digo boleto porque generalmente voy a firmar un boleto. No me van a entregar la posesión si no les doy plata, obviamente. Y seguramente le entregué todo el dinero. Porque firmar un boleto y entregar una posesión, mínimamente 80% o 90% del precio seguro, y si no, el 100%. Entonces, si yo tengo posesión, mato escritura. Hay fallos y muchos al respecto. Yo estoy haciendo una maestría y fue un caso, por suerte yo lo sabía, pero uno puede pensar eso. Entonces, miren qué importante. Sí, no, porque yo materialmente me encuentro en el lugar. Porque yo tengo que cumplir con los requisitos. La inscripción me da posesión a terceros, pero yo tengo algo muy importante, que es que estoy ahí. Tengo esta posesión, estoy ahí, adentro. No es perfecto, porque vos nunca me entregaste nunca le entregaron la posesión a Edgardo. Le dije que se la entregaba. Exactamente. O sea, le di título suficiente, legal, formalmente divino, y lo mandamos a inscribir. Se fue de viaje. Dije, se fue de viaje como dato de color, como para que se entienda que... Porque uno generalmente, ¿qué hace? Termina de firmar la escritura, me voy corriendo a ver lo que compré, estoy re contento. Sí, y estás contento y no sé qué, tal cual. Bueno, también es difícil el caso, porque realmente uno va a ver el departamento también. ¿En qué momento no estaba yo? Bueno, justo me fui a la escribanía a trabajar y vino Edgardo a ver. Pero para que sea un título perfecto... Si yo tengo título suficiente, modo suficiente e inscripción registral, que lo hago ponible a terceros, es decir, porque la sociedad entera va a saber que yo soy la titular, adquirí el derecho real de dominio por compraventa, por donación, permuta, dación en pago. Creo que la idea se entendió perfecto. ¿Ya me fui? No me fui. Preguntas. Pero adentro de las preguntas vamos a hablar de las sesiones o adhesiones a los fideicomisos. Esto no lo tenía preparado, pero no hay problema, porque la realidad es que el fideicomiso me encanta. Hay mucha gente que no entiende lo que es el fideicomiso, entonces piensa que el fideicomiso es una sociedad. No, el fideicomiso es un contrato donde existen, lo digo en general, yo sé que todos lo saben, donde tenemos un fiduciante o fiduciantes que van a ser quienes pongan el dinero o las propiedades. Y vamos a designar estos fiduciantes o fiduciantes, van a designar un fiduciario, que va a ser a las veces como una especie de administrador, representante, para decirlo, se los estoy diciendo coloquialmente, no con términos jurídicos. Y después vamos a tener distintas figuras, como el fideicomisario, beneficiario, etc. Entonces, nosotros nos reunimos y hacemos un contrato de fideicomiso y lo designamos a Edgardo como fiduciario. Todos nosotros somos fiduciantes y vamos a poner dinero para comprar un lote. Y le decimos a Edgardo que va a ser quien se va a ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando compra, él va a comprar como fiduciario y va a tener un dominio que va a ser fiduciario, no va a ser de él. Va a haber un patrimonio que es el de Edgardo por sus cosas, sus bienes, y un patrimonio que él va a tener como fiduciario. Entonces, nadie va a poder ir en contra de este patrimonio por deudas de él. Van a tener que ir a su patrimonio. Si no, por deudas del fideicomiso, sí, van a poder ir. Entonces, él adquiere, pues, nosotros podemos tener todos juntos un lote y transmitírselo a él, le transmitimos el dominio fiduciario, o le damos el dinero y le decimos, con esto anda a comprar. Cualquiera de esas dos situaciones. Ahora bien, nosotros pactamos que en este emprendimiento lo que vamos a hacer es
un par de edificios. Yo porque en Ciudad de Buenos Aires, pero podría ser en provincia de Buenos Aires también. Vamos a hacer un edificio y vamos a ver cómo lo vemos. Porque en algunos casos nos vamos a quedar con un departamento. Esto lo determinamos en el contrato de fideicomiso. Podemos poner que los beneficiarios van a ser los propios fiduciantes y después hacer una adenda donde pongamos, no sé, yo me quedo con el primero A, vos te quedás con el primero C, no sé qué, y demás. Se va determinando que nos vamos a quedar. O directamente decimos, bueno, los beneficiarios van a ser los fiduciantes, los fideicomisarios o los terceros adquirentes. Terceros adquirentes que pueden ser, que a nosotros se nos ocurra que le digamos a Edgardo, ponete a vender todo, yo quiero plata al final, nada más, no me interesa un departamento, así que... Y él comienza a firmar boletos, por ejemplo, de venta. Pero para llegar a eso... Yo puedo utilizar esa figura, la puedo utilizar perfectamente, pero lo que se estila es hacer cesiones de derechos o adhesiones. Ahora se usa mucho la adhesión porque no quieren pagar el impuesto de sellos, entonces, bueno. Sí, yo tengo dos casos, que hacen cesiones de derechos y adhesiones. La cesión de derechos es que yo te pongo en mi misma posición. Todos nosotros somos fiduciantes y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero salir de acá. No quiero hacer nada, lo quiero vender porque no me interesa el negocio y le cedo mi posición a otra persona, Claudia, por ejemplo. Y ella entra en mi lugar y va a tener los mismos derechos que tengo yo. Y si mañana yo decido que el dinero me quede a mí, va a ser el dinero, perdón, a Claudia, va a ser, o sea, el mismo derecho que tenía yo, se lo voy a transmitir a ella. Si yo quería dinero, a ella le va a ir dinero. Si yo lo que quería era una unidad funcional, mañana le van a escriturar a nombre de ella. No, y después al finalizar el fideicomiso, de la venta de las propiedades. No, bueno, sí, si quiero se lo puedo regalar, Mira, yo te voy a decir, hay distintas situaciones. La mayoría de las veces las cesiones se hacen por el valor del departamento que vos considerás que vas a tener. A veces también se estila pagar en cuotas. Tenés distintas modalidades. Lo más importante, más que la modalidad, porque eso lo deciden los inversionistas, el fiduciario. Yo tengo unos fideicomisos donde el fiduciario, la verdad, que es el que maneja absolutamente todo real. Entonces, las personas ya redactó él el fideicomiso inclusive, entonces está muy claro todo cómo se va a manejar. En otros casos no es tan claro los contratos de fideicomiso. Pero digo, básicamente lo que uno tiene que entender es que el que cede los derechos le cambia la posición. Yo soy fiduciante y cambio la posición hacia la persona que yo le cedo los derechos. Cuando hacemos adhesiones, también tiene que estar establecido en el contrato de fideicomiso. Adhesiones son de personas que se van a incorporar al fideicomiso. Yo tomo la posición de fiduciante porque voy a poner plata para esto, porque voy a querer un departamento y demás. No sé si se entiende. Lo que pasa es que ahí eso tiene que ver con la estructura del fideicomiso. Si vos armás que van a incorporarse, va a haber adherentes, es porque quizás no se quede en un departamento cada fiduciante y sea de inversión. O sea, yo solamente puse dinero para que se construya el edificio. Por eso te digo, o sea, depende lo que en el contrato de fideicomiso se determine. Si yo como fiduciante voy a querer un departamento, ya se va a establecer, o el negocio es ese, entonces se va a determinar de esa manera. Si no, van a ser los beneficiarios, ya no van a ser los fiduciantes, van a ser los terceros que adhieran al fideicomiso. Por eso el contrato de fideicomiso tiene muchas cláusulas. Te dice lo que tiene que hacer el fiduciario, cuál es la acción, lo que tiene las obligaciones y responsabilidades del fiduciario, las obligaciones del fiduciante, quiénes son los fideicomisarios, quiénes son los beneficiarios, quiénes pueden adherir, cómo se pueden adherir y demás. Bueno, claro, porque te prestó plata para toda esta situación, por supuesto. Y también hay que tener cuidado, porque a veces le limitan la actuación del fiduciario y dicen, el fiduciario para hacer tal cosa necesita de la conformidad de los fiduciantes. Para ceder los derechos tiene que estar presente el fiduciario y tiene que haber una mayoría, por ejemplo, te estoy diciendo porque hay... La variante es lo que se te puede ocurrir porque es un contrato y yo puedo determinar lo que quiero. Yo le tengo la recontra confianza a Edgardo,
porque lo conocemos, somos todos conocidos y sabemos que ya hizo otros fideicomisos y que fue bárbaro. Pero también puede pasar que lo pusimos porque no tenía otra persona que asumiera esta responsabilidad, porque es mucha responsabilidad también. Y cuando se termina el proyecto, cuando se termina, por ejemplo, en un edificio, cuando se aprueba el plano si es un edificio, se aprueba el plano de mensura. Y lo que pasa es que con el plano de mensura vos podés hacer el reglamento y con el reglamento ya determinás, con el plano vos te manejás para hacer el reglamento. Porque no tiene aprobado el plano. Pero ya a ver, yo la semana pasada firmé las entregas de posesión de un fideicomiso, entrega de posesión. No tienen título suficiente, tienen posesión de todo un edificio. Todavía no está en condiciones de escriturar porque falta la aprobación del plano de mensura. Porque con ese plano de mensura yo voy a poder hacer el reglamento. Y con ese reglamento voy a saber que la unidad funcional tiene la unidad 1 tiene tanta superficie que no sé qué, que no sé cuánto. Y en esa entrega de posesión yo sé a quién le corresponde cada unidad. Entonces, cuando vaya a hacer el reglamento, ese día vamos a hacer las escrituras de transmisión de dominio. Ya le entregaron la posesión, ahora hacemos la entrega de dominio. 2 años, más o menos, en Ciudad de Buenos Aires. Sí, llevan 2 años y un cachito más. Antes tardaban como 4, me parece, pero en 2 años más o menos sale. También depende. Depende, ¿vieron cómo es acá? Que no es de... No tiene que... El trámite es siempre el mismo y no sabemos por qué se para en algunas situaciones. También tiene que ver con lo previo que ellos van haciendo, el plano de obra y todo cómo van avanzando con la obra también, porque ellos tienen que cumplir con un montón de cosas, porque van los inspectores a ver que esté todo. Ellos no podrían entregar la posesión si no, por ejemplo, no tienen luz, no sé, o lo mínimo, que es lo que establece el fideicomiso, inclusive el contrato de fideicomiso establece que no se puede hacer entrega de la posesión hasta tanto, por lo menos las condiciones normales para mudarte. Si no tenés, no sé, vidrios en las ventanas. Hay gente que muchas veces está, sí, mucho. Mira, también sabes qué pasa a veces, que la gente, me pasó el otro día, cuando vinieron a firmar todo lo de posesión, que yo comencé, pero ya está el plano, y ya está por salir, y qué sé yo, y todos me miraron y dijeron, bueno, no importa igual, porque no quieren pagar la escrituración. Claro, bueno, por supuesto, pero digo, con el plano de mensura aprobado, yo ya puedo hacer el reglamento. Claro, en este caso, exactamente. En este caso particular, el plano de obra ellos ya lo tienen aprobado. Les falta el de mensura. Por eso, lo que pasa es que también tuvieron algunos temitas con entrega y el aire acondicionado y bla. Pero bueno, lo lograron. Sí. No, es que tener... No, pero no, es que no lo podés establecer porque también son acuerdos. En el caso, muchas veces los vendedores le ponen la obligación de pagar al comprador el impuesto a las ganancias. Y a mí no me parece que corresponda que el vendedor le tenga que transmitir eso a un comprador, pero como el comprador es primera venta, entonces quedan como atrapados, no quedan. El total de sellos también, exactamente. Si no es vivienda, bueno, pueden decir que es su única vivienda y demostrar que es su única propiedad en Ciudad de Buenos Aires y estar exentos hasta 24 millones, 56 millones, cambió, 56 millones, y bla, no sé, es un monto así, casi 57. Pero... No, 214, ¿no es 214? 200 y pico, tenés razón, eso era el año pasado. Perdón, sí, porque no puede ser, porque tuve un montón de escrituras superiores a 56 millones. Sí, 200 y pico es, sí. ¿Cómo?
Bueno, ahí hace un reclamo porque no sé qué decir. Y ahí, sí, hay una estafa ahí porque me vendiste una cosa por otra. Ese es el tema. Pero hay muchas así. Ah, mira. No sabía. Sí, es que al comprador en general o sea, quieren que pague todos los gastos. En el caso de los fideicomisos que yo hago por las personas que son mis clientes, no les cobran el impuesto a las ganancias, ellos asumen ese gasto, por ejemplo, que es lo que corresponde. Exactamente. No, en el caso, realmente trabajan muy bien, no tengo que venderles ningún departamento, así que no pasa nada. Pero realmente por suerte, porque yo estoy involucrada en el tema y la gente cree que es uno, no el inversionista, ni el que vende la propiedad, ni nada. Pero la realidad es que se estila que les hagan pagar todos los gastos al comprador. Ya me pasa mucho con clientes míos que compran en otros emprendimientos y me piden ver que les mire la factura. La verdad que es un tema de ética también. Yo no me puedo involucrar en la factura de mi colega porque no es ético, me parece. Nadie se puede meter en lo que el otro cobra ni en lo que el otro hace. Salvo que sea una estafa, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Bueno, eso también es muy importante en el asesoramiento, ¿no? Antes de firmar nada, hay que leer lo que van a firmar, porque muchas veces a mí me ha pasado que asumen el pago de cosas que no les corresponden, como por ejemplo todo el impuesto de sellos, cuando tienen que pagar el impuesto de sellos. Antes, cuando era el ITI, no se lo podían transmitir generalmente al comprador, pero a mí me ha pasado situaciones donde el vendedor te decía, yo no quiero pagar nada. No, pero el ITI, no, pero no quiero pagar nada. Entonces, eso también es un acuerdo de partes y hay que ver, porque una vez que uno firmó ya no va a haber vuelta atrás. Pero la realidad es que muchas veces o sea, como que como saben que es un cliente cautivo, porque no, yo quiero comprar ese departamento en ese emprendimiento. Bueno, las condiciones son estas. Ese es el problema, por ahí quizás. Pero no le correspondería al comprador pagar ganancias, porque no es, porque encima lo está beneficiando al vendedor, que después lo va a ingresar a su cuenta y lo va a poder descontar y demás. Entonces el impuesto de sellos, no te digo, yo tuve otros constructores que les hacían pagar el impuesto de sellos, lo cual tampoco me parecía que estaba bien, el 100%, pero me decían, pero nosotros pagamos ganancias, pero el impuesto de sellos no. Si está exento, bueno, buenísimo para ellos, pero nosotros no pagamos sellos. Y después se hacían cargo de sus gastos, salvo el impuesto de sellos. O sea, tenés modalidades, no hay algo. Si vos me preguntás, no correspondería. Pero bueno, de ahí a la realidad, ustedes saben cómo está la realidad inmobiliaria. La gente ya no respeta muchas cosas, entonces hoy es una guerra a veces, es una selva a veces también. Por eso, así que en eso no puedo opinar, o sea, te estoy hablando personalmente, no que como persona, como escribana hablo, no. De ahí a que la gente lo haga o no lo haga ya es otro tema. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. El reglamento de copropiedad ustedes lo hacen y lo redactan a petición de quién es el cliente de ustedes. El constructor. O el consultor. Bueno. Sí, es el constructor, porque es el vendedor. Tengo una pequeña crítica con ese tema del reglamento. A ver. Hay muchos edificios, por ejemplo el que yo vivo, que es apto profesional, está en Colegiales, es un edificio de 7 pisos, chiquito, pero es apto profesional y no tiene la prohibición de la tenencia de mascotas. Entonces, es apto profesional, es vivienda, se pueden tener mascotas, es como encuentro una contradicción en eso. Me parece que habría que regular este tema y si un edificio es apto profesional y va a atender un psicólogo, un médico, un dentista, no pueden en el departamento de al lado tener el perro ladrando toda la tarde. Y si va a ser vivienda, será vivienda. Pero claro, muy inclusivo mi edificio. Y es una pelea constante, porque hay profesionales, si vos vas a tu sesión de terapia
Y no. Lo que tiene que estar obligatoriamente en el reglamento de copropiedad de administración está establecido en el Código Civil y Comercial. Y después hay pautas que te da el constructor. Eso por un lado, lo que yo hago. Dame las pautas. ¿Qué querés? Tiene que ser apto profesional, vivienda, bla, bla. Ahora bien, después también tenés otros colegas que hacen el reglamento como los hacen siempre. Y después ahora te doy una noticia. Claro. Igual te doy una noticia. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Cámara de Administradores y este año se dieron un curso sobre el tema de redacción de reglamentos de copropiedad de administración, porque ellos también vinieron a sugerirnos cosas en los reglamentos, porque ellos se encuentran con esa situación, porque son los administradores de los edificios. Entonces se comenzó a plantear todas estas situaciones de cláusulas que no sean, bueno, el tema de los... Yo porque tengo un amor personal por los animales y entiendo lo que vos me decís igual, porque además estoy en la Comisión de Derecho Ambiental y los defiendo a muerte, pero te entiendo lo que vos me decís, porque si yo estoy en la psicóloga y estoy llorando porque estoy pasando un mal momento y no me puedo concentrar porque está ladrando un perrito, lo entiendo perfecto lo que vos decís, tampoco soy un... Claro, exacto. ¿Y vos qué tenés, tu oficina ahí o estás viviendo? ¿Y por qué vivís ahí si es apto profesional? Ah, las dos cosas. Ah, no había entendido que era apto vivienda. Ah, todo. Claro, sí, sí, sí. Sí, tenés de todo. Sí, sí, sí. Bueno, el reglamento interno te puede ayudar para estas cuestiones, pero la realidad es que la redacción, primero, la redacción del reglamento, si bien la hace el escribano, es con sugerencias, porque yo no voy a vivir en el departamento, entonces el constructor es el que me tiene que decir. Claro, claro, y después total, sí. Exacto, pero hoy igualmente yo lo tomo, ¿sabes por qué? Porque estamos trabajando con el tema, ya te digo, con el Colegio de Escribanos y en la Cámara de Administradores con respecto a ciertas cláusulas para colocar en los reglamentos. De todo tipo tenemos, sugerencias. Entonces, bueno, ese es un gran tema. Ese es un gran tema y la seguridad. Sí, y eso es un gran tema, el tema de la... Y es un problema. Quizás sea bueno cuando vos sos el que alquila esos departamentos porque se hace un negocio, pero es un problema para los que viven en ese edificio muchas veces por el tema de la seguridad también. Sí, sí. Claro, vos como locador, claro. Sí, sí. No, uno de doméstico, un gatito o un perrito, o un pajarito. ¿Vos? Sí. Perdón, lo dijo ella. Chicos, disculpen, a los pobres perros no los quieren aceptar en un avión, pero viajate con un nenito que te patee el respaldo del asiento a 12 horas. A ver qué es más divertido. El perro seguro va así, panza para arriba y no le pasa nada. Gracias, te agradezco. Bueno, chicos, placer. ¡Ay, gracias! Gracias a vos, Albina, por un encanto. Primero que nada, les quería agradecer a todos por haber venido, por haber escuchado, por haber hecho tan ameno. Me sentí muy bien, muy contenta, re lindo todo. Gracias, Claudia, gracias, Pablo, porque siempre soy atendida, pero parezco una reina acá en este lugar. Es como mi casa. Gracias. Te lo mereces. Bien merecido. Gracias, Albina. Bueno, y gracias también a todos por participar, tanto los asistentes presenciales como los virtuales. Así que nos vemos en el próximo encuentro
en la cuarta clase que se va a dictar el próximo martes. No se olviden porque el lunes es feriado y el martes 13:30, que serían las 2 últimas clases de ciclo notarial, en la cual nos va a brindar su charla la escribana María Cuarone, la seña, y el próximo jueves, a donde termina la quinta clase, con la escribana Verónica Rochi, con herramientas digitales y firma digital. Así que los esperamos a todos en el próximo encuentro y gracias a todos por participar. Buenas tardes.